Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es lunes, así es que es momento de Dirección en la Moneda y, por supuesto, también es lunes de política porque es lunes de tolerancia cero. Vamos a tener un gran invitado junto a nuestro panel, el fiscal nacional Ángel Valencia. Muchísimas cosas que ustedes pueden adivinar, qué conversar, qué preguntarle a la máxima autoridad del Ministerio Público. Y comenzamos en esta jornada con estos titulares de CNN Prime. La Policía de Investigaciones ya ha logrado ubicar a 52 niños haitianos que no fueron hallados en su oportunidad por la Contraloría. Todos los menores viven con sus familias, van a la escuela y están inscritos en un consultorio. El gobierno, por su parte, negó que haya habido una sobrereacción y descartó un aprovechamiento político del caso. Con 3 votos a favor y uno en contra, con 3 votos en contra, 1 a favor y 1 abstención, esta tarde la Comisión Revisora rechazó la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. Con esto, el libelo llega con un informe negativo, que no es vinculante en todo caso, al Pleno de la Cámara de Diputados. Abelardo de la Espriella, el candidato extrema derecha respaldado por Donald Trump, ganó el recuento preliminar de las elecciones presidenciales de Colombia. El candidato oficialista Iván Cepeda reconoció los resultados del preconteo, pero exigió la revisión de 33.000 mesas. Y en el deporte, Lionel Messi vuelve a brillar en la Copa del Mundo. El capitán argentino anotó los 2 goles de su selección en el triunfo por 2-0 ante Austria. Con sus 2 celebraciones, el rosarino llegó a los 18 goles en mundiales, convirtiéndose en el goleador histórico de estas citas mundialistas en solitario. Esto y más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, con un informe negativo va a llegar a la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Nicolás Donoso tiene todos los detalles. Nicolás. Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas noches. Fue hace instantes, de hecho es un par de horas, donde la comisión revisora que revisa justamente la acusación constitucional levantada por el Partido Republicano y por el Partido Nacional Libertario en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, que por 3 votos en contra, una abstención que fue de la diputada Johanna Pérez y un voto favorable del diputado republicano Luis Sánchez, termina entonces recomendando esta comisión revisora, esa instancia que ha recibido a más de 10 expositores, entre abogados constitucionalistas y también exministros de Hacienda, rechazar a la sala de la Cámara en la jornada de mañana esta acusación constitucional, lo decíamos, donde se cuestiona los errores de cálculo de informe fiscal en estas 60 páginas en 4 capítulos y que va a tener que enfrentar mañana entonces en la jornada clave para el ex jefe de la billetera fiscal. Hay que decir que se esperaba que finalmente se obtuviera este resultado porque había 3 integrantes de la oposición que salieron sorteados para conformar esta instancia. Lo hemos señalado también, no es vinculante a lo que se decía eventualmente en la votación de mañana, donde previsiblemente se va a invocar la cuestión previa. Vale decir que esta acusación tiene problemas estructurales y si se rechaza la cuestión previa se pasaría ya al fondo del libelo, donde se requiere de los votos de la mayoría de los presentes. De estar los 155 parlamentarios sería 78 votos. ¿Y cómo está el panorama a día de hoy, a puertas y a horas de la votación? El oficialismo por sí mismo tendría 76 votos, pero hemos ido viendo descuelgues principalmente en Renovación Nacional y a quienes integran ese comité, como la abstención la vimos de la diputada de Demócratas Johanna Pérez o del diputado de Bópoli Jorge Guzmán. Por tanto, se baja el piso si son cerca de 8 descuelgues a 68 votos, pero se estarían sumando los 13 votos más el del diputado Cristian Contreras, 14 en total del Partido de la Gente, para que se apruebe por unos votos menos de lo que se esperaba, que se proyectaba que se aprobara con holgura esta acusación, pero en todo caso el Partido de la Gente en estos momentos se encuentra tomando definiciones, Mónica. ¿Y te parece si pasamos a escuchar en todo caso a la diputada del Partido Radical, exministra del gobierno del expresidente Gabriel Boric, Marcela Hernando, quien presidió esta instancia de comisión revisora y que en base a lo que dijeron finalmente abogados constitucionalistas, así como también exministros de Hacienda, fundamenta su voto y también lo que llevó a que gran parte de la oposición rechazara y recomendara a la sala entonces que se rechace la admisibilidad de este juicio político? Pasamos a escucharla. Tuvimos la oportunidad de escuchar a quienes quisimos y pudimos escuchar. Todo el mundo, tanto a favor como en contra, tuvo las oportunidades para hacerlo y el clima fue de mucho respeto. En ese sentido, tratamos, o por lo menos puedo hablar por mí, de llegar sin prejuicios a la comisión.
Ese era un mandato que nos dio la sala y hemos escuchado los mejores argumentos, tanto de uno como de otro lado, y por lo tanto es el convencimiento personalísimo que cada uno de nosotros ha adquirido. Hay una arista dirimente que se dio a conocer durante esta jornada porque el Consejo Fiscal Autónomo terminó señalando que no hay un error en el informe fiscal, que es el grueso de los argumentos de la presentación que sustentan este juicio político. Por tanto, lo que se quiere decir es que cuadran las proyecciones de deuda y a partir de ahí entonces se generan algunos descuelgues más durante esta jornada, que se había abierto, lo decíamos, por Renovación Nacional con el voto en contra de su jefe de bancada, Diego Chalper, cuando como contraparte el subjefe de bancada, Eduardo Durán, va a votar favorablemente. También están los votos en contra de la diputada Jimena Sandón, Andrés Celis, Luis Pardo, probablemente de Jorge Guzmán, con esta abstención de Johanna Pérez, porque primero siguen criticando la pertinencia de presentar un libelo en estos momentos. También señalan que el exministro Nicolás Grau apenas estuvo 8 meses en el cargo y que en ese sentido era su predecesor, el exministro de Hacienda Mario Marcel, a quien tenía que caberle algún tipo de responsabilidad, y porque también llaman justamente, y valga la redundancia, a la responsabilidad de terminar con esta maratónica seguidilla de acusaciones constitucionales que datan del exgobierno del expresidente Sebastián Piñera, que se profundizaron en la administración del expresidente Gabriel Boric y que ya sería de hecho el 10º intento del actual oficialismo, en ese entonces oposición, de acusar a exautoridades del gobierno del exmandatario del Frente Amplio. Las otras 9 han fracasado, pero lo decimos, eso va a ser voto a voto probablemente más estrecho de lo que se había esperado. Acá lo que se señala en los pasillos del Congreso y en el reporteo que hemos hecho es que va a pasar el filtro de la Cámara de Diputados, salvo que el Partido de la Gente diga otra cosa, pero también se terminan sus propios emocionantes de esta acusación constitucional, conscientes de que eventualmente en el Senado es muy difícil de que se termine aprobando esta acusación, que en todo caso, de visarse, podría dejar al exministro de Hacienda Nicolás Grau inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años, y además se proyecta que él asista mañana a la Cámara, que no entregue declaraciones hasta después de la votación, expectantes también a lo que pueda suceder la próxima semana en la eventualidad de que se apruebe la admisibilidad entonces de este juicio político, Mónica. Sí, incluso pase lo que pase, finalmente en la Cámara de Diputados, como tú decías, desde el comienzo se ha sabido que en el Senado era muy difícil que sobreviviera esta acusación. Ahora la cosa está más estrecha y sobre todo de alguna manera en el discurso público, desde que Marisol Peña, una súper reconocida constitucionalista, pero además exministros de Hacienda, han ido quitándole sustento, y después, bueno, viene este informe del Consejo Fiscal Autónomo. Es mucho más difícil, o incluso si logran que triunfe en la Cámara de Diputados, va a ser una victoria para el oficialismo. De alguna manera, me decían algunos, con un sabor amargo, si es que la obtienen. Así es que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa allí, y luego en el Senado aún más cuesta arriba la cosa para los acusadores, para quienes presentaron esta acusación. Te agradecemos mucho por la información, seguimos en contacto cualquier noticia. Buenas noches, Mónica. La Policía de Investigaciones informó que ya se han logrado ubicar a 52 de los 64 menores de edad haitianos que formaban parte del preinforme de Contraloría. A su vez, desde el gobierno negaron que haya habido una sobrereacción por el caso. De todo ello nos cuenta Sebastián Riz. Paradero de todos los niños haitianos desaparecidos. Trabajando en ello. Ustedes saben lo más importante es encontrar a los niños y se ven el trabajo. El Consejo de Gabinete va a estar... Y así fue. A una semana de que se conociera el preinforme de Contraloría, que detectó presuntas irregularidades en el ingreso de niñas, niños y adolescentes de nacionalidad haitiana durante 2025, las autoridades informaron avances significativos en la búsqueda de los menores cuyo paradero era desconocido. Hasta ahora, 52 de los 64 casos han sido ubicados. Nosotros hemos ubicado 52 a la fecha y están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud. Y están con padres, madres, hermanos, están todos dentro de una vinculación directa con el adulto con quien se relaciona. Una búsqueda que ha sido liderada por la Fuerza de Trabajo interinstitucional mandatada por el gobierno y que, según las autoridades, avance conforme a los objetivos trazados. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de cuestionamientos. El director del Servicio de Migración ha procedido a ingresar una denuncia al Ministerio Público
por el eventual delito de tráfico de personas migrantes. La Contraloría es una investigación que se limita a un grupo muy pequeño de 105 menores, pero evidentemente son muchas personas más. Declaraciones realizadas apenas un día después de conocerse el polémico informe de Contraloría y que provocaron críticas tanto desde la comunidad haitiana como de distintos sectores de la oposición. Se hablaron cosas muy dramáticas, de suposiciones que no sabemos bien de dónde vinieron, porque del informe del preinforme de Contraloría no aparecían. ¿Hubo declaraciones irresponsables en todo esto? Absolutamente. Frente a denuncias como esta hay que tomarlas siempre con mucha seriedad porque involucra niños, involucra niñas. Creo que de repente hacemos muchos escándalos de repente por cosas que no sabemos muy bien el destino. Emplazamientos que fueron respondidos por el Ejecutivo y por parlamentarios oficialistas, quienes han respaldado la gestión de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Gulf, encargada de coordinar la fuerza de trabajo que reúna distintas reparticiones del Estado. Yo quiero expresar y señalar que cuando se trata de menores, de niños, nunca hay una sobrereacción. Siempre tenemos todos la obligación de preocuparnos por su bienestar y en este caso específico saber dónde están. Acá se ha actuado con cautela y con bastante diligencia. Si hay algo que caracteriza precisamente a la ministra Gulf es precisamente el actuar de manera eficiente y con la prudencia necesaria que requiere un tema como el que está en cuestión. Una disputa política que corre en paralelo a la investigación penal iniciada de oficio por la Fiscalía. Indagatoria que, aunque no arroja resultados concluyentes, incorporó antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Migraciones, que apunta a eventuales irregularidades en el ingreso de menores utilizando documentos de identidad duplicados. Antecedentes que, sin embargo, fueron descartados por la Policía de Investigaciones. Y lo que se revisa son los antecedentes que traen sus carpetas, que son los mismos que ellos ingresaron, los adultos que piden la reunificación en la página del Servicio de Migraciones. O sea, siempre el menor es entregado a un adulto. No es que el menor entre, chequee y se pasea por el aeropuerto como que es invisible. Una controversia que comienza a acercarse a su principal objetivo, determinar el paradero de los 64 niños haitianos que inicialmente aparecían como inubicables en el informe de Contraloría. Todo esto mientras el gobierno busca ordenar las vocerías para evitar nuevas declaraciones polémicas y la Fiscalía continúa avanzando en una investigación que por ahora parece estar lejos de concluir. Exponor 2026 fue el punto de encuentro de los principales actores de la industria minera chilena y mundial, entre ellas las empresas suizas que destacaron con soluciones de tecnología e innovación de clase mundial. Vamos a conocer más en la siguiente nota. Más de 60.000 visitantes, 1.382 empresas expositoras, incluyendo 552 empresas internacionales provenientes de 36 países. Números que reflejan el éxito de la última Exponor, minería, tecnología y sobre todo innovación. En ese contexto, la Cámara Chileno-Suiza de Comercio se hizo presente, ofreciendo las últimas novedades en minería. Siempre se dice que el reloj suizo funciona bastante bien, entonces bueno, la calidad siempre suiza es una de las mejores a nivel mundial y nosotros como empresa estamos siempre tratando de buscar las mejores innovaciones, obviamente, que podamos poner al alcance de la minería chilena. Nuestra tecnología suiza en pabellón suizo para promover las soluciones personalizadas a un mercado muy importante en la minería del mundo que es aquí Chile. Y es que a pesar de no tener tradición minera, la innovación y tecnología helvética son de clase mundial, lo que representa una oportunidad para la industria nacional. Hoy en día para la minería moderna es clave la instrumentación, es un pilar fundamental para poder mantener controlados procesos y variables críticas de los procesos. Pues la verdad es que la industria minera chilena es una de las más avanzadas. Vemos que el mercado de minero en Chile está muy maduro efectivamente y entiende muy bien la importancia de una empresa ser reconocida, una empresa B, que es el caso de Aderco. Entonces todo lo que es conectado con la sustentabilidad es muy bienvenido y la gente lo comprende muy bien aquí en Chile. Relaciones de Chile y Suiza que marcará otro hito en la próxima edición de Exponor, ya que fue anunciado como el país invitado para 2028.
Estamos muy contentos. El 2028 Suiza va a ser el país invitado en Exponor. Eso refleja las buenas relaciones que tiene Chile con Suiza, pero también Suiza es el país más innovador del mundo y eso es un apoyo para todo lo que es el negocio de la industria minera, porque demuestra calidad, innovación, sostenibilidad. Ese año vamos a venir con una gran delegación empresarial y autoridades desde Suiza. Así que los esperamos en 2028 aquí en Exponor. Eficiencia, tecnología e innovación. Todo enfocado en la principal industria de nuestro país, que con encuentros como Exponor tiene la posibilidad de seguir creciendo. Muy buenas noches, comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a partir en Colombia. Apostaron por el Tigre, Abelardo de la Espriella, el candidato de ultraderecha y apoyado por Donald Trump. Se realizó el conteo rápido de votos que dio un estrecho margen de diferencia entre de la Espriella y el oficialista Iván Cepeda. Solo 250.000 votos los separan. Pero de todas maneras, el oficialismo colombiano prefiere esperar al escrutinio oficial. De todas maneras, es muy poco probable que estos resultados puedan dar la vuelta. Ya entonces se estima que Abelardo de la Espriella entonces ganó las elecciones en Colombia. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que reclama entonces Iván Cepeda? Lo vemos en el informe de Laura Soto. Colombia, aquí está tu presidente. Abelardo de la Espriella se presentaba triunfante ante sus simpatizantes en Barranquilla tras conocer los primeros resultados que lo posicionan como el ganador de las elecciones presidenciales de este domingo. A cientos de kilómetros de distancia, en Bogotá, Iván Cepeda planteaba sus dudas. El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante. Una vez se produzca el escrutinio y su resultado final, reconoceremos el resultado oficial. Y es que efectivamente el resultado definitivo aún no está listo. Las cifras que hemos conocido en las últimas horas corresponden al preconteo o conteo rápido de votos, que con el 99,9% de las mesas escrutadas le da el triunfo al candidato de la extrema derecha. El aspirante de la izquierda le sigue de cerca. Apenas 250.000 votos separan a ambos candidatos, la diferencia más estrecha que se haya registrado en una segunda vuelta en la historia reciente de Colombia. Voy a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato. Mi propósito será ganarme su confianza con resultados, no con discursos. Ahora el escrutinio ya se encuentra en pleno desarrollo, que consiste en la revisión oficial de los votos. Este es el momento en el que las campañas pueden presentar sus reclamos, tal como ya lo ha hecho el equipo de Iván Cepeda. Nuestros testigos, nuestro equipo de seguridad electoral ha presentado 57.189 reclamaciones que obligan a los escrutadores a verificar estas alegaciones que hemos hecho. Tal como lo hizo en la primera vuelta, el presidente Gustavo Petro acusó irregularidades en el preconteo. Lo cierto es que al menos este año el margen de error entre el conteo rápido y el escrutinio oficial ha sido ínfimo. En las legislativas de marzo hubo una diferencia de apenas 0,2% y en la primera vuelta presidencial fue menos del 0,1%. Los líderes de la región afines a de la Espriella no tardaron en felicitarlo. José Antonio Kast en Chile, Javier Milei en Argentina y Daniel Noboa en Ecuador. También lo hizo el presidente Donald Trump, quien ya le había entregado su apoyo públicamente después de la primera vuelta. Me llamó anoche y me agradeció el apoyo. Ganó las elecciones. No se esperaba que ganara, pero ganó. Y con facilidad. Es simplemente un honor. Es un buen hombre. Dijo cosas muy bonitas sobre mí y sobre el trabajo que hemos hecho en los Estados Unidos.
El escrutinio suele demorar entre 4 y 7 días en completarse. Sin embargo, dada la diferencia de apenas 0,9% de los votos entre ambos candidatos y las impugnaciones ya presentadas, el proceso podría ralentizarse. Vamos a cambiar rápidamente de tema, nos vamos a Reino Unido, donde hubo otra noticia importante. El primer ministro Keir Starmer anunció su dimisión. Lo hizo después de meses de presión dentro del mismo Partido Laborista, que hace 2 años tuvo una victoria aplastante y terminó con 14 años del Partido Conservador. Sin embargo, la baja popularidad de Keir Starmer, también el avance de la ultraderecha y errores como designar a Peter Mandelson como embajador en Washington, a pesar de que ya se conocían sus vínculos con Jeffrey Epstein, finalmente terminaron entonces con su renuncia. Escuchemos lo que dijo hoy Keir Starmer. Sé que la pregunta que se plantea ahora no es quién está mejor posicionado para transformar el Partido Laborista, llevarnos al poder y comenzar la labor vital de mejorar la vida de millones de personas. Esas preguntas ya han sido respondidas. La pregunta que mi partido se plantea ahora es si yo estoy en la mejor posición para liderarnos en las próximas elecciones generales. He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto con gratitud. Cada decisión que he tomado ha sido anteponiendo el país que amo. Por eso renunciaré como líder del Partido Laborista. Permaneceré en el cargo de primer ministro hasta que finalice la contienda y haré todo lo posible para garantizar una transición de poder ordenada. También brindaré a mi sucesor mi apoyo pleno e inequívoco, sabiendo que heredaré una Gran Bretaña mucho más fuerte y justa de la que heredé hace 2 años. ¿Y qué pasa ahora? El Partido Laborista debe escoger a su líder, quien va a suceder entonces a Keir Starmer como primer ministro. Probablemente va a ser la siguiente persona, Andy Burnham, quien hoy de hecho juró en el Parlamento después de ganar unas elecciones especiales. Es el ex alcalde del Gran Manchester, muy carismático, y anunció entonces que se postularía para liderar el Partido Laborista en Reino Unido. Yo me despido, pero ya vuelve Mónica Rincón con más CNN Prime. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao. Bueno, listos y dispuestos, Colomba Eichholz y Ivo Goit, para que estemos en dirección La Moneda. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. A ver, comencemos con Ivo Goit y la tensión al interior del oficialismo. Grato ambiente político. Grato ambiente hoy día, sí. No, hoy día ya... Pero es como cada vez peor, ¿eh? Sí. Porque cada vez que llega una polémica peor que la de la semana pasada. Por eso te digo, si hubo uno de ellos que me dijo que iban a regalar el Great Place to Work. Sí. Ya, ok, pero para los que no hablan inglés está fácil, pero igual ya. Grato lugar para trabajar, gran lugar para trabajar, que es como un premio que se da, por eso se bromea con aquello. Ivo, empecemos porque hay como 3 peleas cruzadas. Vamos por los rounds. UDI versus republicanos. El origen de la polémica que incluye a Evelyn Matei. Tiene una figura que es central, que es el diputado del Partido Republicano, sí, Agustín Romero. Combos iban, combos venían. Sí, que... bueno, él ha adquirido mayor notoriedad últimamente porque fue precisamente quien dirigió la Comisión de Hacienda, la Cámara de Diputados, en todo el proceso de la Ley de Reconstrucción. Sí. Ha ocupado su tribuna, para algunos no tan bien, sobre todo en redes sociales, y se enfrascó la semana pasada en una disputa con la ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei. Ella le contesta a él también, y ahí se genera un roce. Pero el día de hoy ya lo profundiza completamente en una entrevista radial. Ojo, él le contesta porque el origen, mira, ya se me pierde cuál es el origen de la pelea, pero ella le contesta a él y él le contesta quinto lugar, puntos suspensivos. Y ella le vuelve a contestar, claro, y ella le vuelve a contestar, onda, pague las horas extras, no sé qué más por el tema de las horas extras. Y ahí ya quedó raro el ambiente. ¿Y hoy? No era nuevo. Y hoy día dijo textual, Evelyn Matei tiene derecho a opinar lo que quiera. ¿La radio en la que fue? Infinita. Infinita, muy bien. Yo no voy a polemizar con Evelyn Matei, para nosotros no es una figura relevante. O sea, para nosotros hablando, y ojo con el nosotros, vamos a tocar después el tema del nosotros. ¿Quién es nosotros? Define nosotros. Sí, no es una figura relevante. Puede ser relevante para Chile Vamos y ellos tendrán que salir a defenderla. Nosotros tenemos que seguir adelante con nuestro programa. Fue parte de lo que dijo el día de hoy Agustín Romero. Ahora,
no hay un nosotros, parece. O puede haber un nosotros, pero no sé hasta dónde llega. Pero a nivel institucional, por el Partido Republicano, no. Y de hecho, la hoy día, muy enojados, sacaron una declaración pública donde pidieron... Igual se demoraron harto en la UDI en reaccionar. Es que reaccionaron hoy día. Dejaron pasar lo de la semana pasada, con mucha molestia. Es como el partido del mundial que ves con delay. Lo hoy día ya era como suficiente ya. Por la entrevista. Tenemos que salir ya, fue como, hoy día de nuevo, ya. No, de otra vez, de nuevo, este lunes partir así, no, ya. Hoy día sí salimos a poner los puntos encima de la mesa y se cruzaron Arturo Esquella y Guillermo Ramírez. Y Andrea Valladares. Se llevan muy bien y se conocen muy bien. Sí, ellos se llevan muy bien. Espérate, no quiero... Ya, sí quiero. No quiero cagüinear, sí quiero cagüinear. No, porque esto es información política, si no es cagüín. Lo que pasa es que, además, es complicado para Arturo Esquella, porque en este lugar, en este estudio, al que va a venir, de hecho, unos días más, él tuvo esa frase en que la candidatura de Evelyn Matei estaba en los potreros, que armó... Sí, también. Armó otro. Entonces, él había sido, desde ese entonces, súper cuidadoso con Evelyn Matei. Sí. Dicho eso, lo que hace el día de hoy Arturo Esquella es cerrar esta polémica. ¿Para qué? Para darle el punto a la UDI. Salen ambos a hablar al punto de prensa. Queda todo en orden y se desliga institucionalmente la declaración de Agustín Romero, el Partido Republicano. Como el tiempo vuela, segundo round. RN con republicanos. ¿Qué pasó ahí? Tiene que ver con Diego Tzalper y su declaración el día de ayer en Mesa Central en Canal 13, donde asegura y dice que él va a votar en contra de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. Además, yo tengo entendido que 6 o 7 más diputados de Renovación Nacional. Menos 5, pero sí. Pero porque había también libertad de acción. 6 a 7 hay dos que están en duda, pero parece que van a se votar sumaron. En contra. Bueno, eso generó también otra disputa a través de redes sociales, donde Diego Tzalper le contestó a José Carlos Mesa, a Benjamín Moreno, a Agustín Romero, a Luis Fernando Sánchez. A Luis Sánchez. En otro ámbito también de Pamela Giles, a todo esto. Que también a Pamela Giles porque decía ya, nadie le contesta a Pamela Giles, no podemos dejar que ella siga de esta forma. Y bueno, ahí está el round con republicanos, que aparte tuvo un round el día viernes con la presentación de la reforma constitucional para modificar los requisitos para la acusación constitucional. Porque ahí sacó otra, dijo la tuya, y uno más dijo, Arturo Esquella dijo que se suban los quórums. Se enojó Matías Walker porque dijo, en el fondo rebajar los quórums fue una muestra de buena voluntad, ¿no? para los que queríamos rechazar para modificar finalmente, raya para la suma. Raya para la suma. Lo que, ¿hay posibilidad de coalición así o no? No, está difícil. Al menos desde el Partido Republicano, nuevamente, Agustín Romero dice que a él no podría participar efectivamente en una coalición, en una lista parlamentaria en el futuro, de esta forma, porque las diferencias son muy de fondo, dice. Bueno, ¿qué dicen desde Chile Vamos? Que el presidente le piden al gobierno que mayor participación en este caso. ¿Hay molestia con el gobierno? Hay molestia porque no han hecho un llamado al orden firme y lo comparaban con una situación en Chile Vamos. ¿Qué hubiese pasado con Sebastián Piñera? Él no hubiese dejado pasar un día de una disputa de esta forma, con figuras siendo criticadas como Evelyn Matei, y además mostrando un desorden en medio de una tramitación tan importante como la ley de reconstrucción. Eso es lo que le piden al Ejecutivo finalmente, que pongan orden. ¿Vamos? Y además solamente dicen que lo del Partido Republicano, tratando de cambiar el quórum para una reforma constitucional, para modificar la Constitución, es subirse al tren tarde. Me ponía el ejemplo, es como cuando el tren parte en Santiago y tú te subes en Rancagua. Bueno, pasa, y que para su electorado, pero es para no quedar abajo tampoco el electorado de que no están haciendo cosas como aprovechando esta ventana para una posible reforma constitucional. Ok. Y además que responde al electorado de alguna manera más duro, que quiere que no se cambie la Constitución de ninguna manera. Colomba, plan de reconstrucción, las fechas primero, ¿se vota? El miércoles. El miércoles la votación en teoría, de la idea de legislar. Todavía no estamos en la discusión particular. Esto después de la votación la semana pasada, también el día miércoles, en la Comisión de Hacienda, donde se aprueba la idea entonces de legislar el plan de reconstrucción. Y justamente antes de que se votara... Ojo, estamos hablando en el Senado para si alguno tiene alguna duda. En el Senado, efectivamente, porque después todavía falta la discusión en particular, después vuelve a la Cámara de Diputados y eventualmente una comisión mixta. Pero lo importante acá es que la semana pasada, antes incluso de la votación en general en la Comisión de Hacienda, desde la oposición y de estas reuniones típicas que hacen los lunes en la sede del Partido Socialista, se había acordado presentar una propuesta
propuesta en conjunto de todos los partidos de la oposición, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, para presentarle al gobierno, que el gobierno pudiera hacer modificaciones y de esa manera tomar una decisión respecto de si rechazar o aprobar la idea de legislar. Peor que cónclave no hubo humo blanco. Cónclave no hubo humo blanco la semana pasada y tampoco hubo humo blanco esta semana. Durante esta jornada, de hecho, había expectación en el PS porque justamente se esperaba algún tipo de propuesta conjunta en base a un tema en particular que tiene que ver con la rebaja del impuesto corporativo de un 27 a un 23%, pero con una compensación. Idea que no es nueva, idea que de hecho se presentó en el gobierno del presidente Boric. ¿Cuál es? El Partido Comunista. Partido Comunista que decían los senadores se están actuando en consecuencia de lo que también ha sido su postura cuando se presentó esta propuesta en el gobierno del presidente Gabriel Boric, sí, cuando justamente, efectivamente, me decía por ejemplo el senador Daniel Núñez que en ese momento también lo rechazaron y que entonces están actuando en consecuencia. Ahora, esa consecuencia obviamente genera cierta incomodidad en la oposición porque había un acuerdo entre los demás partidos, el Socialismo Democrático y también el Frente Amplio. Sí. A mí me dijeron que igual llegaron con muy pocas expectativas al día de hoy, más allá de tener que vender esta postura, la parada, como tú dices, Mónica, de tener un acuerdo en general. No, habían unos minutos, unos papelitos, estaban más enfocados en cómo golpear al gobierno. Hay una minuta que circuló de cómo golpear al gobierno en la parte de la gobernabilidad, más que con propuestas concretas que se habían querido enviar. Pero Colomba, aquí tenemos poca expectativa. Expectación para ver si lograban algo, pero lo que lograron fue una declaración conjunta. Una declaración conjunta que establecía lo que también han enfatizado durante toda la tramitación de este proyecto, que tiene que ver con separar el plan de reconstrucción en un plano, el proyecto de reconstrucción, y en otro plano una reforma tributaria que dicen también debe ser acompañada esa discusión por una mesa técnica, y también reiteraban ¿Qué es lo que propuso Marcel y Briones juntos? Efectivamente. Sí. Y en ese sentido entonces solamente se conoce esa postura que ya era bien conocida por parte de la oposición, pero decía también expectación de esta reunión en particular, porque estaba y figuraba en la reunión el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto. ¿Y por qué había expectación de sus declaraciones? Porque el fin de semana hubo una entrevista en el diario La Tercera del senador Pedro Araya, senador del PPD. Hay que recordar que son 4 los senadores que conforman la bancada del PPD, y bueno, el senador Pedro Araya decía en esta entrevista que él se habría aprobar la idea de legislar siempre y cuando hubiera modificaciones en materia medioambiental y de permisología. ¿Qué pasa? Que nunca en la oposición, por lo menos en el PPD, se había dado una declaración de tal apertura, ¿no es cierto?, donde bajara los requisitos para poder modificar, o que por lo menos el gobierno modificara aquellos requisitos que presentaban desde la oposición. Eso de alguna manera generó incomodidad en el PPD. Hoy día también en las conversaciones que se estaban dando decían que fue, claro, una declaración que quizás causó un revuelo innecesario, que era una declaración que debió haber sido más bien... Pero se fue en solitario, Araya se fue en solitario, y lo que yo lo que no entiendo, saben que el PC no está por rebajar los impuestos a las empresas, o sea, sabían que no iban a tener acuerdo, no llegan con nada prearmado para tener alguna más que una declaración conjunta, pero además cada uno parte físicamente a lugares distintos. Uno a reunirse con Quirós, los otros a dejar una carta en La Moneda, los otros no van a ningún lado. Pero el Partido Socialista tenía una reunión agendada con el ministro Quirós y el ministro Alvarado desde la semana pasada, y después de esta reunión que se da en el Partido Socialista, el Frente Amplio le pide al Partido Socialista si ellos se pueden sumar a esa reunión. El Partido Socialista hace las gestiones con el gobierno, y es por eso que llega también el senador Diego Ibáñez, la senadora Beatriz Sánchez, pero para hacer propuestas diferentes. Obviamente tienen coincidencia estas propuestas, pero son propuestas diferentes. ¿Qué pasó con esa reunión? Me dicen que vieron, al menos desde el PS y el Frente Amplio, a un ministro Quirós, a un nuevo ministro Quirós, más receptivo a ciertas propuestas, y si bien no son las que ellos ponen sobre la mesa, sí mostró apertura a la compensación de la que estábamos hablando y dónde podría venir esa compensación para no modificar el corazón de esta reforma en el subsidio al empleo, que cuesta 1.400 millones. Focalizarlo en el fondo. 1.400 millones de dólares, ahorrar 1.000 millones anuales a esa restarle. O sea, 400. Y ahí hay una compensación que podría ir. O sea, más que compensación, en el fondo es como es como quitarle algo que tenía un costo. Mira, en estos momentos lo ven como una compensación, se ve como es lo máximo que pueden lograr, básicamente. Ya, nos pongamos exigentes. Hablando de compensación, también, por ejemplo, una de las cosas que solicitaba el senador Pedro Araya y también el senador Ricardo Celis, que también es del PPD, así que ojo, porque también ahí podrían haber dos del PPD que podrían eventualmente aprobar la idea de legislar, es justamente, por ejemplo, una compensación a las empresas por reveses ambientales, que eso está hoy día en la propuesta del gobierno, eso se quiere modificar, eso es lo que planean algunos senadores,
Y de hecho, si es que alcanzamos... Que hay susperos en la Corte Suprema. Exacto. Si ustedes me dicen, alcanzamos por tiempo, estaba hoy día en el ex Congreso el senador Pedro Araya y justamente quería hacer el seguimiento de la entrevista que dio este fin de semana La Tercera para saber si sus declaraciones eran similares, así que pasemos a revisar cuáles fueron durante esta jornada. Hemos manifestado claramente que el proyecto de la mega reforma es un mal proyecto que tiene una serie de problemas técnicos, políticos y económicos que es necesario resolver. En esa línea siempre he dicho que como senador estamos disponibles al diálogo con el gobierno y si el gobierno se abre a recoger una serie de propuestas que hemos presentado, especialmente en temas ambientales, de permisología, de protección de la clase media, estaremos disponibles a votar a favor y de legislar. Lo importante es que ojalá la oposición pueda tener una propuesta en conjunto respecto a este tema y sentarse a la mesa a una conversación franca con el gobierno a fin de poder arribar a un acuerdo. Ya, para cerrar, ¿hay posibilidades, Colomba, de que se aplace la votación del miércoles? Fue una propuesta que hizo la presidenta del Senado, Paulina Núñez, dijo que ella estaba abierta a poder aplazar la votación, pero esto no depende solamente de la presidenta del Senado, depende de los comités parlamentarios y tiene que haber un acuerdo entre esos comités para eventualmente aplazar la votación. Hasta ahora la votación se da el miércoles en sala en el Senado. Y tienen los votos también. Yo te aprovecho de contar que vuelve el presidente Cast on Tour. Va a retomar nuestra agenda de viajes a Temuco, miércoles, jueves, viernes. ¿Presente también? Presidente presente, por supuesto. Oye, es que la gente, para que sepa, ahí hay mucha noticia. Muchísima No le contemos noticia. a los colegas, no, ¿para qué lo dije? Sí, no, pero es largo, dura 3 a 4 horas. Y además la próxima semana va a participar en la cumbre de Mercosur, su primer foro internacional como presidente en ejercicio. Va a estar en Paraguay los días lunes, martes y miércoles y jueves en Uruguay. Ok, ahí está. Muchachos, completísimo el Dirección La Moneda. Me despido junto con ustedes. No se olviden que luego es pares e impares y después tolerancia cero con el fiscal nacional. Hay muchísimo que conversar con él, así que no se lo pierdan. Y como siempre les decimos, lunes 22 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.